Vamos a tratar de hacerlo lo más sintético posible y después podemos hacer la pileta, comer, pero vamos a seguir debatiendo y discutiendo. Yo quería marcar esto antes de arrancar, de que sea un intercambio, que intervengan, pregunten, porque es sobre un tema muy muy importante, pero a su vez es un tema que para muchos de ustedes, sobre todo los compañeros nuevos, los que son invitados, no son militantes, es un tema totalmente nuevo en la vida política, que es por qué hay que construir un partido revolucionario en Argentina. Que de última instancia, en eso es uno de los objetivos que teníamos en este campamento, después poder empezar a charlar. ¿Se escucha bien atrás? Entonces, queríamos tratar de profundizar todo lo que han estado discutiendo en rondas entre ustedes sobre la charla de Andy de ayer y sobre otros temas que se han ido discutiendo en distintos círculos entre las carpas, y que puedan expresar hoy muchas de las dudas, diferencias u opiniones que tengan después de la intervención que haré yo. La podemos hacer acá o la podemos hacer después cuando estamos comiendo, aprovechando toda la tarde. O sea que no hay un problema de este ámbito, puede ser en cualquier momento. Bueno, antes de arrancar les quiero dar una noticia, porque el día de hoy falleció José Pedraza, el asesino de Mariano Ferreira. Así que le vamos... Se va a acabar la burocracia cívica, se va a acabar, se va a acabar. La burocracia cívica, se va a acabar, se va a acabar. Mariano Ferreira. Presente. Mariano Ferreira. Presente. Mariano Ferreira. Presente. Y siempre. Y siempre. Y siempre. Bueno, yo quería arrancar porque estamos viviendo en una época en nuestro país donde nosotros venimos hablando, el PTS viene diciendo que se viene el cuarto saqueo, entonces yo quería hacer un poco referencia histórica a cómo habían sido los saqueos anteriores, y de ahí aunque sean formas sintéticas, sacar algunas de las lecciones, y que son lecciones no solo históricas, que tienen muchísima actualidad para nosotros. O sea, en realidad la política que nosotros estamos planteando de acá para adelante, de partido unificado de la izquierda revolucionaria en Argentina, tiene que ver con los saqueos que tuvimos anteriormente, porque este planteamiento que hacemos le ponemos un carácter de urgente. Es ultra necesario, no se puede demorar más, de que tengamos una gran organización revolucionaria de los trabajadores, las mujeres y la juventud de nuestro país. Producto de los cuartos saqueos, entonces vamos al tema. Para no hacerlo largo, vamos a arrancar el primer saqueo. El primer saqueo nosotros lo marcamos, fue la dictadura militar, que se impuso en el 76. Pero ese saqueo viene con una situación de ofensiva del movimiento obrero. Escuchen esto que les digo. En el año 75, Perón hacía un año que había muerto, gobernaba Isabel Perón. Isabel Perón, producto que las condiciones económicas y políticas del país se habían agudizado. Económicamente la Argentina estaba en una situación de crisis porque habían caído los precios de los productos que Argentina exportaba, granos, bueno, muy parecido a lo que pasa hoy. Se había encarecido, que había una crisis petrolera muy importante que sacudía porque Argentina no tenía autoabastecimiento petrolero, entonces gastaba muchísimo en combustible. Es lo mismo que está pasando ahora. Y
había una situación política difícil porque el peronismo no había logrado, el gobierno, con el gobierno de Perón, primero Cámpora, después Perón, y con el gobierno de Isabel, no había logrado detener a esa vanguardia, a esos sectores de activistas de las fábricas, a esos luchadores en las universidades y a esos jóvenes muy valientes que tomaban las armas y bajo la guerrilla, sea marxista o peronista, combatían a los capitalistas, inclusive a los militares que seguían de alguna manera teniendo mucho poder. O sea, el objetivo del peronismo de quebrar a la vanguardia, de derrotarla, de dejarla contra un rincón, de si seguía molestando, matarla, y para eso armó la AAA, darle las herramientas para que la burocracia sindical se quedara atornillada a los sillones durante años, como los antecesores de Pedraza. Toda esa política no le había servido porque las condiciones económicas del país habían logrado, y políticas, insisto, que las amplias masas, los amplios sectores que estaban relativamente conformes con la vuelta del peronismo al poder, porque era, bueno, por lo menos viene el tipo este que hace 18 años se fue y ha vuelto al país y entonces podremos estar un poco mejor. Y esa expectativa se frustró por esta crisis económica y política. Pero la clase obrera no se quedó callada. ¿Qué había sucedido? Apenas sube Perón, había impuesto que se congelaran precios y salarios por 2 años. O sea que a mediados del 75 se iban a discutir los convenios colectivos, las famosas paritarias. Y en el 75, compañeros, antes de la paritaria, producto de la crisis que había económica, el gobierno de Isabel está obligado a lanzar un plan de ajuste brutal que pasó a la historia con el nombre de Rodrigazo. Fue un plan del ministro Rodrigo que imponía devaluación, congelamiento de salarios, aumento de los precios, aumento de los combustibles brutales. Era un verdadero saqueo al bolsillo de los trabajadores. Los trabajadores obligaron a la burocracia sindical a resistir a este plan. Este plan se anunció a principios de junio de 1975. Y los trabajadores empezaron a organizarse en las fábricas. La mayoría de los sindicatos lo dirigía la burocracia sindical peronista y su gobierno estaba en el poder. Y sin embargo, los trabajadores, con la bronca que tenía, empezaron a presionar a sus dirigentes sindicales. Pero no les alcanzó a los trabajadores, o no se conformaron simplemente con la presión hacia los burócratas, sino que empezaron a organizarse las comisiones internas más combativas, las comisiones internas de izquierda, que eran muchas, empezaron a organizarse y formar lo que se llamaron las coordinadoras. Las coordinadoras internas de algunas seccionales sindicales se empezaron a formar en el Gran Buenos Aires, en el cordón industrial más importante que tiene nuestro país, que tenía y que tiene. Ustedes saben que el proceso que había llevado a una lucha, estoy retrocediendo un poco, había surgido del interior del país, el proceso que había llevado a la derrota de la dictadura primera de Onganía y Lanusse y la necesaria retorno de Perón al país para que contuviera las masas, porque era la única persona que podía tener un cierto peso sobre los trabajadores y decirle, bueno, muchachos, ahora calma. Esas luchas, que fueron luchas inmensas, que se dieron en nuestro país, empezaron en Córdoba y Rosario, que eran las 2 ciudades más importantes, con desarrollo, un cierto desarrollo industrial, con mucho estudiantado, y obreros y estudiantes, juntos y adelante, se estuvieron de las barricadas y derrotaron a la policía de Onganía, primero en Córdoba, después en Rosario, y eso se fue extendiendo.
la extensión de esos ASOS, que eran levantamientos obreros y populares con características semi-insurreccionales, porque había enfrentamiento con Molotov y con armas precarias para resistir, para defenderse de la policía. A la policía se la derrotó en el centro de Córdoba y después, meses después en el centro de Rosario, y solamente el ejército pudo tomar y tener un control. Esas acciones, insisto, terminaron, ¿no?, en el 72 con el famoso Mendozazo. O sea que se extendió del 69 hasta principios del 72, cuando ya estaba iniciado el proceso de restauración democrática y de retorno de Perón a la Argentina para controlar este movimiento que se había extendido hasta ciudades que eran muy pequeñas en ese momento. Por ejemplo, Chipoleti, que hoy es una ciudad relativamente importante de Río Negro, una ciudad muy chiquita, y el chipoletazo, el levantamiento en Chipoleti también se hizo, y se hizo en Casilda, una ciudad muy cerca de Rosario, Casildazo. O sea, no había localidad o lugar de nuestro país donde no hubiera levantamiento y la gente enfrentara a la policía, fuera a la casa a la municipalidad o donde fuera, y había el país estaba prendido llamas. Por eso venía Perón a controlar este movimiento. Dicho esto, retorno. Pego el salto y vuelvo al 75. Los trabajadores ven que le pegan un plan de ajuste, se empiezan a organizar en coordinadoras y surgen las 3 coordinadoras del Gran Buenos Aires. De la zona norte, de la zona oeste y de la zona sur. Zona este no, porque está el Río de la Plata. Claro, por eso son estas 3 zonas. Había coordinadora también en La Plata, Berizo y Ensenada, y en Córdoba, que aunque estaba bastante diezmada porque había sido muy golpeada por la represión, había también una coordinación de sindicatos combativos, estaban los viejos sindicatos Luz y Fuerza y varias internas, aunque ya habían perdido el sindicato, ya había estado intervenido el sindicato de Esmata. Quiero decir, el 75 la clase obrera se organiza en coordinadoras antiburocráticas para enfrentar el plan de Isabel, paraliza todo el cordón que rodea Buenos Aires y avanzan sobre la capital para exigirle al gobierno de Isabel que apruebe las paritarias que se habían conseguido en las negociaciones, paritarias que superaban por mucho el tope salarial que quería poner el gobierno de Isabel. Ese fue el motor de la movilización. Las paritarias se consiguieron, las patronales aflojaron en la negociación, pero el gobierno dijo, esto yo no lo apruebo, esto no pasa, esto no se va a implementar, y los trabajadores se organizan. ¿Qué había pasado? El centro de la rebelión obrera y popular ya no eran las ciudades del interior, Córdoba, Mendoza, Rosario y el resto del interior, sino era el corazón del proletariado argentino, era el corazón, que era todo el conurbano bonaerense y que sigue siendo, en gran medida, el corazón de concentración mayor del movimiento obrero industrial. Y entonces, ese movimiento obrero, enfrentando la represión, enfrentando a su gobierno, enfrentando a la burocracia sindical, triunfó. Isabel tuvo que capitular porque se lanzó una huelga de 48 horas entre el 7 y el 8 de julio, porque el 9 era feriado, y el 8 al mediodía, de hecho, se levanta porque Isabel anuncia por cadena de televisión de que se aprueban los convenios colectivos que los trabajadores habían arrancado en paritarias libres. Era un golpe brutal al plan de ajuste. Caía el plan Rodrigo, se caía el plan de ajuste, renuncia el ministro Rodrigo a los pocos días. El ministro político, que era el verdadero jefe de la AAA, que era el brujo López Rega, se va del país y nunca más va a retornar. Isabel pide licencia, se va de vacaciones a Ascochinga, Córdoba, asume, creo que Lastiri, después asume Ítalo Luder, que era presidente del Senado. No, asume Ítalo Luder, estoy equivocado. Y hay una crisis brutal. El peronismo había sufrido la primera huelga general en la historia de la clase obrera, que había peleado 18 años con presos, con mártires, con gente que había sido perseguida para que retornara a su líder. Su líder vino y al año de que muere, la clase obrera hace un enfrentamiento brutal al gobierno. Era una clase obrera que venía en alza, que venía en ascenso, que venía luchando, que venía conquistando cosas, inclusive conquistando la democracia.
y se encontraba con una AAA que le secuestraba y le mataba a los dirigentes sindicales, con burócratas sindicales que se imponían en los sindicatos a punta de pistola, con gobiernos del Ministerio de Trabajo que le imponían una serie de medidas reaccionarias y para colmo con un plan de ajuste brutal. Y los trabajadores se organizaron y lo derrotaron. Esto es muy importante, compañeros, porque el gobierno quedó colgado de un pincel. Y estamos hablando de una época difícil en América Latina. Estamos hablando de mediados del 75. Hacía 2 años había sido el golpe en Uruguay. Faltaba poco para que se cumplieran 2 años de Pinochet en el poder con un golpe brutal en Chile. Hacía 3 años había sido el golpe en Bolivia. Todo el cono sur de América Latina estaba rodeado de dictaduras militares que imponían el plan del imperialismo, un plan totalmente reaccionario. La clase obrera tenía la posibilidad de haber derrotado a un gobierno que tenía inmenso apoyo popular. Perón subió con más del 60%, 62, casi 63% de los votos. Hoy todos están pensando a ver si sacan 49, si sacan el 40% en la primera vuelta. Perón en primera vuelta sacó ese porcentaje de votos. El apoyo era inmenso, pero se agotó. Murió él, vino Isabel, y la clase obrera derrotó, hay que decirlo así, derrotó al plan de ajuste del gobierno peronista y dejó colgado ese gobierno. Ahora, ¿por qué se pudo reconstruir ese gobierno y ese plan económico y las patronales que estaban temblando porque los obreros se organizaban en la fábrica y seguían tomando fábricas y tomaban a veces hasta rehenes, aunque sufrían el ataque de las AAA, de la patota de la burocracia sindical, que muchas veces era conjunto? ¿Por qué ese triunfo político y económico no se convirtió, viendo lo que pasaba en los países aledaños, en los países de nuestros hermanos, por qué ese triunfo no se convirtió en un triunfo completo, en toda la línea, en el único triunfo posible? ¿Cuál era el único triunfo posible para las masas? Que la crisis capitalista, que había obligado al imperialismo a imponer dictaduras a sangre y fuego en todo el cono sur para aplastar la rebeldía que había surgido en los inicios de los 70, para arrancar las conquistas logradas, necesitaban una mano dura. Y los trabajadores tenían la perspectiva frente a la crisis capitalista en curso de darle una salida progresiva a la crisis. Y la única salida progresiva a esa crisis, que era una crisis profunda, casi terminal del capitalismo argentino, tenía 2 perspectivas. O triunfaba la movilización obrera y popular, se le imponía, caía el gobierno y se imponía un gobierno de los trabajadores que cambiara de raíz a nuestro país, que cambiara de raíz el sistema económico capitalista, o se iba a imponer, como así sucedió en marzo del 76, después de unos meses de intento de la burguesía de mantener al peronismo como fuerza que controlara a los trabajadores, y como vio que fracasó porque en enero, el segundo plan de ajuste, de enero del 76, el segundo plan de ajuste que intenta el peronismo, ya muy golpeado, ya Isabel había retornado de sus vacaciones prolongadas, tomaba más vacaciones que Macri igual, pero ella por causas políticas. Hubo un segundo intento de golpe que se llamó Plan Mondelli, y los trabajadores salieron a chocar, salieron a golpearlo, salieron a frenarlo, y entonces la burguesía argentina, la gran patronal, el imperialismo, la iglesia y los militares dijeron: se terminó. La salida es la de Pinochet, la de Uruguay, la de Bolivia, la de Brasil, la de Paraguay. Golpe, pero esta vez el golpe tiene que ser sangriento. Esta vez el golpe tiene que ser para siempre. Esta vez para siempre, ¿qué significa? No solamente hay que matar 30.000, sino hay que dejar terror en la población para que nunca más se levante. Y así perdimos en el 76. Yo era metalúrgico en marzo del 76. Y era metalúrgico en marzo del 77. En ese año yo perdí el 40% de mi salario. Desde el punto de vista económico. Sí, fue brutal. Y que éramos metalúrgicos. Que teníamos era lo que más habíamos conseguido en junio del 75. Ese fue el primer saqueo, compañero, porque ese saqueo significó ataque a los trabajadores, persecución y masacre de la vanguardia, y justamente si a vos te desaparecen toda la interna, como hoy iba a venir el Negromonte, no pudo venir,
El astillero de Santiago tiene 46 compañeros asesinados. La mayoría de ellos eran delegados, o sea, el cuerpo delegado había sido diezmado. Se acaba de hacer el juicio por la LAFOR y se acaban de condenar a 2 de los civiles, que eran jefes de personal y jefe de seguridad de la fábrica. Se los acaba de condenar por crimen de lesa humanidad, porque fueron los que le dieron las listas a los militares que le facilitaron el predio, que es el camping, que está dentro de la FOR, donde se torturaba y se terminaba secuestrando y llevando, y después desaparecían muchos de esos compañeros. De la FOR hay 13 compañeros, ahora viene el juicio, se inicia el juicio, por los 13 delegados desaparecidos de Mercedes-Benz. No hay fábrica grande en nuestro país que no tenga un buen número de trabajadores desaparecidos, porque eran los más luchadores, los activistas, y muchos de ellos eran los delegados combativos antiburocráticos. Entonces se impuso así, y teniendo bajo esas condiciones, obviamente no había ninguna posibilidad de defender el salario, ninguna posibilidad de defender las condiciones que uno había conquistado en años de lucha anteriores. Entonces esa era la situación dificilísima que se encontraba la clase obrera, mientras los radicales, el Partido Radical le daba casi 400 intendentes a la dictadura militar, la Iglesia aplaudía con todo el nuevo orden impuesto en Argentina, y el peronismo, que aparecía como la víctima primera del golpe, y que es verdad, tuvo muchos de sus dirigentes, inclusive fueron presos, inclusive varios de ellos que eran asesinos confesos, como Lorenzo Miguel, que era metalúrgico y organizaba las patotas, que asesinaban a los luchadores, también fue en cana. Pero el peronismo de conjunto, como aparato político, o sea, eso de que hay unos que van presos, el otro perseguido, todo lo demás, no es algo nuevo. Y otros colaboran, eso no es algo nuevo. Más de 130 intendentes le dio el peronismo a esa dictadura asesina. ¿Por qué no ganamos, muchachos, en el 75? ¿Por qué no pudimos derrotar al peronismo que se estaba convirtiendo para los trabajadores en su enemigo? Porque le hicieron la huelga general. ¿Por qué no ganamos? No, ¿por qué no ganamos? Me dicen fanatismo, no. La gente tenía bronca al gobierno de Isabel, pero la puteaban a Isabel en todos los colores, los obreros que marchaban hacia Plaza de Mayo. Era muy buena la consigna. La lucha del Rodigazo se extiende, digamos, arranca el 27 de junio, es el primer paro, y el primer paro que se arranca a la burguesía sindical, y termina con el paro general del 17 y 8. Pero empezó mucho antes del 27 de junio. Había paros parciales ya desde mediados de junio, por eso casi que duró un mes. Todo el país estaba convulsionado en esas huelgas que superaban a la burocracia sindical, y que el canto principal hacia la Casa de Gobierno a Isabel era: conteste, 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 Isabel, ¿cuánto gana un obrero? ¿Cuánto gana un coronel? ¿Me entiende? Que es muy profunda esa consigna de obreros peronistas. Y bueno, que Isabel contestó que no le importaba cuánto ganaba el coronel, iba a dar buen sueldo a los militares. Entonces, digo, ¿y por qué no ganamos? Porque no hubo una organización política de los trabajadores que le planteara que frente al pinochetazo, Bordaberry en Uruguay y en Bolivia, o lo que ya había pasado en Brasil, que ya había dictadura en Brasil, había una salida, que la salida era que los trabajadores pelearan por el gobierno de ellos mismos, que el peronismo no era de los trabajadores, que ya había demostrado que estaba con los patrones, que ya había demostrado que estaba por un ajuste. Había que decirlo claramente, abiertamente, y no temerle a qué iban a decir algunos peronistas. Inclusive la Juventud Trabajadora Peronista, que era la organización sindical más poderosa y que estaba influenciada ideológicamente por Montonero, eran contrarios al gobierno de Isabel. No estaban con Isabel, la enfrentaban a Isabel. Le ponían bombas, hacían de todo. Y ocupaban la fábrica. Entonces, ¿por qué? Si había una inmensa energía de los trabajadores, ¿por qué eso no terminó en un triunfo? O por lo menos no se intentó una salida distinta a la de Chile, Uruguay, etcétera. Porque no había una organización revolucionaria que le dijera a los trabajadores
que tuvieron cierto peso, una cierta influencia. Pero aún sin peso ni influencia, el partido que yo militaba, que era el PST, y el otro partido que era de izquierda trotskista, que era Política Obrera, que es el antecesor del PO en Argentina, no plantearon esta política. El Partido Obrero planteó gobierno de la CGT. Imagínense, la CGT que los obreros le agarraron la trompada en la calle. Y el PST peor. Planteó que renuncie Isabel, bueno, Política Obrera también planteaba renuncia, no caí, no decía abajo. Que no es lo mismo decir renuncia que decir abajo. Los chalecos franceses, verdes, amarillos en Francia dicen Macron dimisión. Es el primer paso del movimiento. Pero ustedes vieron, los que vieron el videíto anoche, decía decapitación. Macron decapitación. O sea que empezaron a retomar las lecciones del siglo XIX. Claro, del siglo XVIII, de la gloriosa Revolución Francesa de 1789 que terminó en 1792 con los reyes sin cabeza. Es las tradiciones revolucionarias empezaron a tomar los obreros franceses. Todavía entonces Macron dimisión. Y entonces los trotskistas en Argentina decían renuncia a Isabel, que asuma el gobierno de la CGT, y el PST decía que asuma la presidencia un diputado de la CGT. Tenía varios diputados porque tenía más peso que ahora, políticamente, la burocracia sindical. O sea, un desastre. Claro, compañeros, porque no le podés pedir al obrero peronista que ha hecho todo lo que ha hecho, que él solo, con su conciencia, que confiaba que era su líder, sino sacar una conclusión mayor. Era responsabilidad de la izquierda que hablaba en nombre de la revolución, que hablaba en nombre de los bolcheviques que se habían animado a tomar el poder 60 años antes de ese momento, que hablaba en nombre inclusive, sin ser los representantes directos, de aquellos barbudos que bajaron de Sierra Maestra y tomaron el poder en Cuba, que era muy reciente, porque no habían pasado más de 15 años de que los cubanos habían sacado el imperialismo de la isla y habían expropiado a los capitalistas. O sea, de los que hablaban en nombre de la revolución, en el momento donde el proletariado avanzó, enfrentó a su gobierno, lo puso contra las cuerdas, le derrotó el plan económico, le derrotó el plan inclusive político, porque se fue el brujo, el jefe de la AAA, y nosotros sacamos en nuestra prensa en aquel momento la curva de la muerte. Y la curva de la muerte, compañero, es una curva que va mostrando la muerte mes a mes de la AAA y baja notablemente entre julio y agosto. Y después vuelve a subir. Cuando terminó esa oleada, que empieza en junio y termina en agosto, con la conquista económica y la burocracia sindical, entonces cierra filas con el viejo gobierno, trata de amortiguar el golpe de los trabajadores, se convierte nuevamente en abiertamente traidora, ese gobierno va aguantando hasta que surge lo que le dije en enero, un nuevo plan, los trabajadores salen otra vez a la lucha, resurgen las coordinadoras y ese plan no se pudo concretar y se concreta el plan de la burguesía, del imperialismo, de la iglesia, que es el genocidio que sufrimos. Entonces, faltó una organización revolucionaria que le planteara a los trabajadores. Y si aunque no hubiera sido mayoritaria, hubiera quedado una buena lección para la historia de los trabajadores y una perspectiva distinta. Hubiera quedado marcada una perspectiva distinta, que el peronismo nos llevó al desastre, porque el peronismo en realidad fue el que preparó el golpe militar. Aunque después fue uno de los principales que lo sufrió, pero como dije antes, le entregó más de 120 intendentes y la burocracia sindical se dividió en dos, en una ala colaboracionista, que estaba el papá de Triaca, el que fue ministro de Macri de Trabajo hasta hace poco, estaba Baldassini, había unos cuantos traidores que estaban en esa CGT que colaboraba con esa dictadura, imagínense, había que colaborar con esa dictadura. Entonces nos faltó un partido revolucionario. No solo fue vaca de salario, sino fue una entrega brutal, por eso hablamos del saqueo. El saqueo no solamente que se redujo el salario y se perdieron un montón de conquistas, porque sabían, obviamente había terror, había miedo y no se podía luchar, sino que el país fue entregado abiertamente al imperialismo. La deuda externa creció en forma exponencial y pasamos de 7.000 millones, 6.000 y pico, no llegábamos a 7.000 millones que debíamos cuando se fue Isabel, cuando le echaron a Isabel, hasta cuando se fue la dictadura, 7 años después, a casi 48.000 millones de dólares. Es un salto brutal, se ve multiplicado por 7 esa deuda externa, o sea, fue una entrega brutal del país. Desde ahí, esa deuda externa lo único que hace es crecer
crecer y crecer, porque se renueva, se renegocia y se va creciendo y el país queda totalmente endeudado. Entonces, esa es la primera. Me voy a saltear la segunda para no hacerla muy larga. El segundo saqueo. No te la salteas. Sí, me lo salteo porque no me presionen, ¿eh? No, quiero ir a la otra, después. En el 2001, compañero, sí, lo voy a saltear porque yo quiero ir a las conclusiones más importantes. Que en el 2001, la clase obrera estaba en una situación terrible porque veníamos de 10 años de menemismo que había implementado un plan brutal con Cavallo, también del imperialismo, o sea, el peronismo estaba en el gobierno, y la situación se deterioraba y asume un gobierno de la Alianza con Chacho Álvarez, que era de centro izquierda. Ustedes saben que Chacho Álvarez es interesante, porque Chacho Álvarez, muchos no lo conocen porque ahora no tiene mucho protagonismo, pero hay que usarlo mucho en la discusión actual. Porque el Chacho Álvarez era peronista y en el 89 se fue a votar a Menem. Cuando se dio cuenta que Menem era lo que era, porque Menem engañó a muchos, rompió, formó el Grupo de los Ocho, que era un sector disidente del peronismo, se hizo de centro izquierda, pero había llamado a todos los trabajadores a confiar y en votar a Menem. Primer amigo Chacho Álvarez. Cuando el menemismo, estamos hablando del 89, año 99, se arma la alianza, la unidad de los radicales con la centroizquierda. Vicepresidente por la centroizquierda, don Chacho Álvarez. Y ahí tenemos un videito en Lit, donde Chacho Álvarez va en el colectivo de la Rúa, con De la Rúa de candidato a vicepresidente. Llamó a los trabajadores a confiar en la alianza, que puso de ministro a Cavallo, que implementó un plan de ajuste brutal, que continuó con el 1 a 1, que hizo deteriorar lo que ya venía mal en la Argentina hasta llegar a los límites que al menos de 2 años de que el tipo había asumido, recibió la mayor levantamiento popular a un gobierno democrático en la historia de nuestro país. Que llegó a que el tipo se tuviera que agarrar, subirse al helicóptero e irse. Tiempo antes, como buena rata, Chacho Álvarez se había ido del gobierno. Pero Chacho Álvarez, o sea, la centroizquierda, personalizada en Chacho Álvarez, nos llamó 2 veces a votar en gobiernos profundamente reaccionarios y antinacionales. Reaccionario contra los trabajadores, las mujeres y los derechos, y profundamente reaccionario de entrega al imperialismo, los 2 gobiernos. Y golpista porque era Cavallo. Miren qué casualidad. Los 2 tipos, el gobierno que llamó a votar el amigo Chacho Álvarez, el ministro de Economía fue Cavallo, que había sido ministro de la dictadura. Y había sido uno de los formadores de la actual deuda externa. ¿Por qué formadores? Porque la deuda que era privada de los grupos, inclusive del grupo Macri, en la dictadura, como hubo una crisis muy grande, la terminó estatizando. Las deudas de los grupos privados, de los capitalistas que habían sacado de guita para comprar maquinaria, para inversión y todo lo demás, como era imposible que las pagaran, porque se había devaluado la moneda de una forma brutal, entonces no lo podían pagar, porque las deudas las habían tomado en dólares, no se hagan problema, dijo el Estado, dijo Domingo Cavallo, la dictadura militar, dijo, nos hacemos cargo nosotros, el Estado argentino se hace cargo de esa deuda que tomaron los empresarios para enriquecerse y Macri, en particular para pasar, Franco, para pasar de 7 empresas que tenía en el 75 a 42 que tenía en el 82. Bueno, hubo uno que le salió mal el negocio, que no era un gran empresario, que era Palito Ortega, y lo trajo a Frank Sinatra, como bien dice Cura. Lo trajo a Frank Sinatra, que ya estaba en decadencia total el tipo, pero Frank Sinatra, venir a la Argentina, La Voz, era una cosa espectacular. No sé cuánto le pagó, y cuando llegó acá, la moneda se había devaluado brutalmente, y el tipo no podía vender la entrada más de, 10 centavos de dólar cada una, o $1, y llenó una par y se juntó $10.000, si era $1, y le tiene que pagar $1 millón o $2 millones que en esa época era mucha guita, y se fundió Palito Ortega. Y después tuvo que hacer la clínica, esa donde lo llevó a Charly García a recuperarse. Claro, a él no le estatizaron. Al pobre Palito Ortega no le estatizaron la deuda No tenía peso todavía. Después va a ser gobernador por el peronismo en Tucumán. Pero entonces, volviendo al 2001. Entonces estábamos en el 2001 con una situación terrible de miseria, compañeros. De 25% de desocupación. La gente hambriada. Y empezaron
En Mendoza empezaron los saqueos. 12, 13 de noviembre empezaron los saqueos en los supermercados. Se continuaron después en Rosario y estallaron. O sea, el movimiento de desocupados que había en nuestro país, que tenía, que, insisto, la clase obrera del 25% de desocupados, asaltó supermercados para poder sobrevivir. A costa de morir muchísimos en las puertas de los supermercados por robarse un kilo de arroz, un kilo de azúcar y poder alimentar a sus chicos. Entonces el gobierno pone estado de sitio de la Rúa, y el estado de sitio los trabajadores y la juventud salen. Incluso los trabajadores ese día habían votado hacer un paro en Asindal, que es una fábrica importante que dirige la CTA en Villa Constitución, y a la noche, como renuncia a Cavallo, levantan el paro. Los sindicatos habían hecho un paro, los sindicatos que todavía tenían peso sobre los trabajadores ocupados, como Moyano, habían hecho un paro una semana antes, pero el 19 y 20 estalló el país y las plazas del país se llenaron de gente que se movilizaba, y particularmente el centro fue Plaza de Mayo, donde hubo un combate enorme. El 19 se llenó a la noche por la renuncia, pidiendo la renuncia de la Rúa, y ese día cae Cavallo, o sea, tira el lastre. El 20 siguen las movilizaciones, el 20 siguen los saqueos, hay un combate en Plaza de Mayo, hay muchos muertos, igual que en Rosario y en el conurbano, son casi 42, desde Pocho Leprati, el más conocido, Petete Almirón, que cayó en Plaza de Mayo, son casi 42 los mártires, compañeros, que tuvimos en esa jornada del 19 y 20 del 2001, pero logramos derrotar al gobierno, por primera vez derrotar a un gobierno constitucional. ¿Y por qué no ganamos? Claro, porque ¿qué siguió a De la Rúa? 5 gobiernos. Hay un videíto que pusimos ahora, que es la compañera Claudia Ferri, la Colo, que cuenta el 2001. Yo no quiero relato porque algunos son muy jóvenes, u otros a lo mejor no son jóvenes, pues se han olvidado o no tienen muy fresco el fenómeno. Suben 5 gobernadores hasta que termina subiendo Duhalde, con el apoyo del aparato peronista, y el tipo va a discutir con el Banco Mundial y dice: mire, nosotros tenemos un plan, dice Duhalde, de poner 1 millón de planes. No había planes generalizados. A los movimientos ocupados de alguna provincia le podían dar algo de comida y eso, pero no había algo organizado. Y le dice: el plan que tenemos nosotros los peronistas es dar 1 millón de planes. Y el Banco Mundial le dice: no, 1 millón de planes ni se le ocurra. 2 millones. Que se dan cuenta que el proceso que había surgido en la Argentina es muy profundo. Duhalde lo mismo insiste y dice: bueno, entonces en algún momento yo le voy a dar a las asambleas populares, no las podía reprimir, porque junto con este fenómeno, el gobierno de Cavallo había confiscado los ahorros de los pequeños, el famoso corralito, que de los pequeños ahorristas le había confiscado su dinero y no se podía mover. Y eso enardeció, sobre todo sectores de clase media que salían con el martillo. Y entonces los bancos de la Argentina se tuvieron que sacar esas lindas vidrieras que tienen hoy todavía de vuelta y ponerle chapa, porque la gente iba y rompía martillazos los vidrios, entonces le ponían chapa y están todas las chapas abolladas. Habrán visto películas, hay muy buena memoria de un saqueo, es la película de Pino Solana, se la recomiendo porque tiene muchas imágenes que muestran ese grado de exacerbación que tenían las clases medias, y esperaban en las puertas de Buenos Aires, cuando venían del Gran Buenos Aires, en Liniers, cuando es la entrada a Buenos Aires de la zona oeste, esperaban con sanguchito y con jugo a esos hambrientos que venían organizados recién en forma incipiente, desocupados, que avanzaban sobre la capital federal para pelear por sus reclamos, y esa clase media era recontra solidaria, y el grito piquete, cacerola, la lucha es una sola, se hizo muy popular y se extendió en el resto del país. Hubo asambleas populares en varios lugares, no en todo el país, pero hubo en Rosario, hubo en Mar del Plata y en algunas otras ciudades, no desconozco si acá en Mendoza hubo. En Santa Cruz intentaron, pero bueno, no importa. En Santa Cruz hubo, y el único gobernador que la reprimió, porque hubo en algunas provincias pequeñas intentos, yo estaba en Neuquén en ese momento, intentos de hacer asambleas populares, pero al único gobernador que se le ocurrió reprimirlas con patotas de los sindicatos, de la burocracia de la UOCRA y patotas de trabajadores estatales, fue a Néstor Kirchner. No se lo olviden nunca.
Néstor Kirchner fue el que organizó las patotas contra las asambleas populares, que eran la expresión de sectores de clase media que repudiaban el corralito, que apoyaban a los piqueteros y que estaban en contra de todas las medidas económicas que se estaban implementando en ese momento, como por ejemplo devaluar la moneda un 300%. No 100% como fue este año, 300%. Y entonces el 2002 termina, en el 2002 la mitad de los argentinos terminamos bajo la línea de pobreza, en el 2002. Y terminamos en el 2002 con un 40% menos del salario. Se devaluó nuestro salario 40%, la moneda 300% y el salario 40%. Y el Producto Bruto Interno, todo lo que produce el país en el 2002, no en el 2001, cayó un 30%. La pregunta ahora no es por qué no ganamos. La pregunta, ¿quién es el responsable de este saqueo? ¿Quién fue el que nos saqueó en el 2002? En el 76 fue claro, ¿no? Fueron los militares, con el apoyo de los patrones, de los curas. Claro, el FMI, dice Ulises. Pero el FMI no está en la Argentina. Duhalde, el peronismo, sí, el peronismo, más que Duhalde. Es el peronismo de conjunto. Estaba detrás de Duhalde, pero era el peronismo de conjunto, porque seguía habiendo, en la Argentina había parlamento, había diputados, había senadores, inmensamente peronistas, porque los radicales estaban en crisis total porque habían sido barridos por la movilización obrera y popular. El peronismo fue la garantía de sustento del régimen capitalista, aplicando el plan más brutal que ha habido en nuestro país. Porque el país estaba en crisis. Ustedes cualquiera periodista me dirá, pero loco, el país estaba hundidísimo en 2001. Sí, de verdad. Pero había dos salidas. Una salida era darle a los banqueros la compensación que les dieron por la devaluación, o darle a los trabajadores. Duhalde lo dijo. El que depositó dólares se llevará dólares. No, no se llevó nada. Claro, ni pesos. Entonces, ¿me entiendes? Sí, hubo crisis capitalista, pero la crisis capitalista tiene dos alternativas. O beneficia a la clase capitalista y más concentrada, porque se fundieron decenas de empresas, algunas medianas. Ahí tienen el caso de Sanón. Una más chica, el caso de Bruckmann. Las dos fábricas emblemáticas que nosotros como PTS apoyamos desde el inicio, la ocupación y puesta en funcionamiento. Pero lo que les quiero decir es, ¿cuál fue la fuerza política, social que contuvo a los trabajadores? Y Duhalde dijo, ya sé, hay un sector que no lo puedo encorsetar, que siguen rompiendo los quinotos. ¿Está bien, quinoto? Bueno. Y entonces preparó la masacre de Puente Pueyrredón, compañeros, diciendo que habían sido, y salieron todos los periodistas diciendo que se habían matado entre piqueteros. Armó la masacre de Puente Pueyrredón, pero no era consciente de que aunque estaba imponiendo un plan económico de miseria, eso iba a provocar el fin de su gobierno. Porque lo que habíamos conquistado, por eso la pregunta que yo le hago, usted me contesta, Duhalde está muy bien, fue lo que implementaron esta medida, fue justamente el zarparse, que no se dieron cuenta que en Argentina en el 2001 había cambiado mucho, que fue muy profundo el cambio. Que si vos matabas a un pibe como mató el hoy ya historia de José Pedraza, matás a un pibe como Mariano Ferreira de clase media, o sos responsable de la muerte de Santiago Maldonado, provocás movilizaciones multitudinarias, provocás bronca en el pueblo, provocás bronca en los trabajadores. Eso lo conquistamos en el 2001, compañeros. Pese a que tuvimos 40 mártires. Por eso la historia es bastante más contradictoria, no es solo ganamos o perdemos. Si vemos el punto de vista económico, perdimos como en la guerra, en el 2001 y por el 2002. Ahora, hubo una fuerza económica, social y política que fue el peronismo, que logró imponernos esto porque la clase obrera ocupada estaba muy golpeada por el alto número de desocupación. El trabajador tenía terror y pensaba solamente defender su trabajo.
Pero en el 2001, de vuelta, no hubo una fuerza revolucionaria organizada que tuviera peso en los barrios, en las fábricas, en las empresas, en las escuelas, en las universidades, en el movimiento estudiantil, en el movimiento de las mujeres, que surgiera, que tuviera comisiones de mujeres organizadas, salvo la de Sanón, que se había organizado justamente en los conflictos del 2001, pero que no tuviera una fuerza en el conjunto del país para hacer una alternativa frente al peronismo que imponía que los bancos ganaban fortuna, que las empresas iban ganando fortuna y que los trabajadores tenían que seguir bajo unas condiciones miserables y que los ocupados solamente iban a recibir un plan para poder comer arroz, fideo y alguna otra cosa más. O sea, el tercer saqueo fue un saqueo que tuvo la colaboración directa del aparato peronista. Aníbal Fernández como figura, por eso lo tiene medio tapado, porque es un tipo que se quemó muchísimo, pero van a aparecer, todos los que están apareciendo fueron responsables de ese saqueo. Titín, el diálogo social Duhalde lo anunció adentro de un monasterio con 2 obispos sentados uno al lado del otro. Claro, lo que dice antes, que el diálogo social lo anunció Duhalde con 2 obispos sentados uno al lado del otro, llamaban a la iglesia para contener. Cáritas se convirtió en el mayor movimiento piquetero. No eran los piqueteros de izquierda. La que más repartía comida era Cáritas, esa organización ligada a la iglesia. La iglesia era la contenedora de esa bronca popular que había tirado el gobierno y por lo tanto se había tirado el gobierno, quería terminar con la política que lo habían llevado a que la gente saliera inclusive a morir como 42 mártires que tuvimos para echar a ese gobierno, era para imponer otra política. No, vino el peronismo para imponer una política que fuera salvación. Y sobre esa miseria que tuvimos de rebaja del 40% del salario, 30% de la caída del Producto Bruto Interno en la Argentina, devaluación de la moneda, comenzó la recuperación económica capitalista. Crecieron a nivel internacional los precios de los granos. El salario de los trabajadores agrícolas, los trabajadores de puertos, que son los que cultivan, cosechan, y los otros en las aceiteras cerca de los puertos, procesan esos granos, y los pocos trenes que había o los camiones que los transportan, toda la masa desde la tierra hasta que llega a China, toda la masa, todo ese esfuerzo laboral que existe se pagaba con monedas. Sobre esa base hubo la recuperación que el gran benefactor va a ser Néstor Kirchner. Entonces se recupera la economía capitalista a partir de que se habían impuesto unas condiciones brutales, miserables para las masas. Y entonces, con el viento de cola de la economía mundial, le permitió aparecer al gobierno de Néstor Kirchner, posteriormente continuidad del gobierno de Duhalde, y como dijo Duhalde, después cuando Néstor empieza a cambiar la bocha, dice: el que trajo el loco se lo lleva. Y no se lo llevó nada a él, pero... Sobre esa base, compañeros, es que surgió lo que hoy se conoce como el kirchnerismo, la década ganada y todas esas mentiras que nos dicen. Yo quería insistir en esta cuestión. El no tener un partido revolucionario en el 2001 imposibilitó ser una alternativa frente al peronismo. El 2001 no apareció de un día para el otro. El país se fue deteriorando lentamente, año a año. El 2001 pegó un salto. Pero el deterioro de la desocupación... Yo soy rosarino. A nosotros nos pusieron come gato, pero ya a mediados de los 90, no cerca del gobierno de la Rúa. Y más allá de que no comemos gato en parrilla, como nos mostraron en televisión, porque el gato no se come en parrilla, está muy duro, entonces es ridículo, se lo hacen en guiso. En Rosario hay historias increíbles, compañeros. Hoy tenemos asado que se puede comer tranquilo. No, compañeros, hay anécdotas, historias de cómo, quiero decir esto, no fue de un día para el otro. No fue en el 2001 que la gente de un día para el otro se quedó sin comer. En Rosario hay casos terribles, algunos de ustedes lo habrán visto, de un camión que iba con ganado en pie
y en una de las curvas de la autopista vuelca sobre un barrio popular que es La Flor y la gente salió a carnear las vacas, a matarla y después carnearla. Carnearon una vez un caballo que llevaba un carro de un pobre, lo atropelló un auto, quedó moribundo el caballo y lo degollaron con pedazos de botella, con botellas rotas, la gente, la desesperación. Una historia, suena gracioso, había un zoológico que era muy pobre, el zoológico de Rosario, aparte como todos los zoológicos son una porquería, están los animales encerrados, y un día en el zoológico ese, después lo levantaron los socialistas, entre comillas, de Rosario, Wiener era intendente, por eso estoy hablando hace muchos años, compañero, mucho antes del 2001, quiero decirle. Y desapareció el ñandú. ¿Dónde está el ñandú? ¿Dónde está el ñandú? Y cerca, hasta que encontraron que las pruebas del delito, cerca del alambrado un montón de plumas. El ñandú habría sido un gran guiso para todo un barrio entero, por supuesto. Bueno, esa es la situación que había de saqueo. Cuando llegan los trenes a Rosario, con las tolvas que vienen con granos o azúcar del norte, la gente le tira troncos para el tren, y eso empezó a hacer ahora de vuelta, Pero antes era cotidiano, venía el tren, le tiraron un tronco, paraba el tren, y la gente a martillazo abría las tolvas, y con bolsas recogiendo el grano o el azúcar que caía. Esa es la situación que había. Pero eso se fue deteriorando cada vez más, hasta que hubo el estallido del 2001. Muchos compañeros dicen, no, todavía no ven que hay un saqueo, porque todavía algunos tienen trabajo, todavía el que tiene trabajo cobra más o menos, ¿no? Con todas las dificultades que hay. Hay muchas dificultades, por eso nosotros salimos a enfrentarlas. Pero lo que hay pero ¿estás seguro que estamos en el saqueo? Sí, estamos en el saqueo, compañero. El acuerdo del Fondo Monetario es igual que los saqueos anteriores, pero más, con un país más deteriorado. Entonces, ¿nos preparamos o no? Porque como en el 2001 no hubo una organización política. Nosotros éramos un partido muy joven. El PTS tenía 10 años de existencia. Nosotros surgimos en la peor época. Surgimos cuando en la Argentina Menem empezaba el neoliberalismo y a nivel internacional también empezaba el neoliberalismo. Se caía el muro de Berlín. Había levantamiento en todo el este de Europa, caía la Unión Soviética, y la gente que volteaba esos regímenes terminaba imponiendo regímenes, porque no había otra organización, regímenes de restauración capitalista. Vivimos una época negra. Ahí surgió Tinelli con todos los videos que ayer denunciaba Andy en su charla, de todos sus videos, que no son misóginos, compañeros, son repugnantemente las cosas que no hay para verlo. Y eso era lo que tenía mucho rating en los 90. Y el individualismo. Era la política neoliberal, no es solamente económica, era cultural. Había que discutir con intelectuales que decían que la clase obrera ya no existía, que iba a ser reemplazada por robots y que ya los que estaban en la producción fundamentalmente era todo mecanizado y automatizado. Que los trabajadores pasaban a ser solo trabajadores de servicio. Y entonces ahí disimulaban que lo que pasaban a ser de servicio eran los trabajadores que transportaban las mercaderías dentro de la misma fábrica. Una pieza la llevaban hasta otro sector, ese sector, inclusive hoy, a veces está afiliado al sindicato camionero. Entonces, si ya no es más trabajador de la fábrica. Entonces ahí van reduciendo el número por estadística para demostrarte que la clase obrera ya no tenía ninguna perspectiva, como tuvo en los 70, de plantarse y ser una clase que lograse el apoyo del conjunto de la sociedad y lograr lo que nosotros decimos la hegemonía sobre los sectores agraviados y oprimidos y poder liderar un cambio de sociedad profundo. La burguesía no, divide. Entonces todo lo que la burguesía intentó hacer es dividir, nos dividió entre efectivos y tercerizados. Todo lo que ayer planteó muy bien Andy, no quiero volver a repetir, entre nativos y extranjeros, entre trabajadores de tercerizados o de distintos convenios, porque a veces son trabajadores en el mismo lugar de distintos convenios, que no sean tercerizados, pero precarizados al fin. Y los movimientos sociales de la clase obrera. Y los movimientos sociales separados de la clase obrera. Y la clase obrera controlada por el peronismo. ¿Qué nos dicen hoy los movimientos? En Rosario está lleno de grupos populistas. Ustedes no van al barrio, el PTS no va al barrio, no mete la patita en el barro, etcétera, etcétera. Digo, sí, claro, ustedes meten mucho la patita en el barro, porque dejan que los trabajadores ocupados
importantes sectores que siguen produciendo en Rosario, sale el 40-50% de la producción de soja y aceitera del país, los que procesan ese aceite, etcétera, los que trabajan en la General Motors, esos trabajadores viven en el pavimento y ustedes dejan que esos trabajadores, ustedes que son tan combativas, con el Che Guevara, etcétera, etcétera, dejan que a esos trabajadores ocupados los dirija la burocracia sindical. Ustedes van al barrio y ahí se van a pelear con los sectores de la iglesia, porque también están los sectores de la iglesia, no es que están solamente los populistas de izquierda. Y los populistas de izquierda son los que nos critican eso, no solo los kirchneristas, los que están más a la izquierda. Y ustedes dejan tranquilamente que sea la burocracia sindical la que lo dirija. Linda esa división que hacen del trabajo. Y mientras tanto, políticamente, son los falsos socialistas que siguen gobernando Santa Fe en acuerdo con el narcotráfico y toda la policía corrupta, que ya cayeron varios y van a seguir cayendo. Y aunque caigan y caigan los jefes de la policía de Santa Fe, el narcotráfico crece y los asesinatos del narcotráfico crecen día a día. Y el día de mañana, esos asesinos a sueldo, que trabajan para los narcotraficantes o trabajan para las barras bravas, serán los grupos de tarea que atacarán a los trabajadores cuando se levanten. Y en cierta medida pasó, sin llegar al caso de matarse, cuando fue el conflicto de Liliana, de la fábrica de electrodomésticos que nosotros estuvimos en la dirección. Y yo, para terminar, como digo, entonces, digo, si en el 2001 faltó esa organización, el PTC era muy débil. ¿Qué dijimos nosotros ya en mediados de los 90? Muchachos, todos atacan a la clase obrera, pero la clase obrera existe. Está en la fábrica, no tiene el peso que tenían los 70, pero existe y sigue siendo el factor fundamental de la producción de nuestro país. Entremos a la clase obrera. Y estábamos en el astillero. Históricamente, nosotros lo fundamos, nuestro partido se funda hace 30 años con un pequeño grupo de obreros de la gloriosa célula del astillero Río Santiago, que veníamos del MAS. Y después el resto eran jóvenes, la mayoría jóvenes estudiantes. Estamos orgullosos de ese origen de juventud que aún en las peores épocas de nuestro país, de individualismo, de neoliberalismo, de tantas políticas reaccionarias, pudo abrirse paso muy lentamente, eso sí que era remar en dulce leche repostero. De la situación nacional e internacional, pero volvimos a Trotsky. Y esa vuelta a Trotsky nos permitió sacar la conclusión: hay que tener confianza en la clase obrera, no como es, sino la clase obrera que organizada puede superar a la lacra del peronismo, que es la contención cuando es gobierno y que es, cuando no es gobierno, como en este caso, con la burocracia sindical, es garantía del orden. Y empezamos a hacer el trabajo en las industrias alimenticias. Y dos jóvenes secundarios, uno era León Orniela, entró en PepsiCo, y el otro era el Póker Hermosilla, entró en Kraft. Y empezamos a hacer un trabajo paciente que llevaba tiempo, porque eran jóvenes obreros que recién entraban, que no tenían casi experiencia en fábrica. Y ahí empezamos un trabajo, y claro, el fruto más grande, el que más conocido es Sanón. Raúl estaba ya de mediados de los 90 en Sanón, y en el 98 ganan la interna, y bueno, cuando viene el cierre de la fábrica en 2001 logramos lo que logramos. Y hasta el día de hoy esa fábrica se mantiene con control obrero. Y después me dan las experiencias de Lear, de Kraft, de PepsiCo, de tantas luchas, la de Mafisa, e inclusive la última, la de Donnelly. Pero eso es historia ya moderna. No tenemos el partido, compañeros. Si viene el saqueo, que viene el saqueo, pero digo, el saqueo no es de un día para el otro, el saqueo se va profundizando. Cuando las masas salgan a la calle, van a necesitar un partido revolucionario grande en la Argentina. Grande quiere decir que tenga centenares de comisiones internas, decenas de universidades que las dirija, centenares de centros de estudiantes secundarios, terciarios y universitarios. Estar en 1000 barrios en nuestro país, en Mendoza, en todo el país, extendernos inclusive a más provincias. Ese es el partido que necesitará la clase obrera, los trabajadores y la juventud para que el próximo saqueo no termine otra vez en una derrota. Esa es la necesidad urgente, porque no se puede construir el partido el día de las vísperas del fenómeno, cuando las masas estallan. Porque ahora estallaron los chalecos amarillos. Fue la gotita que rebalsó el vaso el aumento de la nafta. Pero esa bronca que hay de abajo, ese agravio que sienten esos sectores que van de trabajadores, de pequeños comerciantes, pequeños campesinos, a jubilados y entre medio trabajadores precarios. Lo que rebalsó el vaso fue esa gotita, y eso hizo que ese movimiento explotara y que tenga la traición de las direcciones sindicales, porque si no ese movimiento sería revolucionario abiertamente y podría haber puesto en jaque al gobierno de Macron.
Cuando ese fenómeno surja, cuando esa gotita rebalse el vaso y aparezcan en otra forma los chalecos amarillos o las coordinadoras como en los 70 surgieron en nuestro país, o las formas que tenga el movimiento obrero popular, las asambleas populares, nuestro pueblo tiene inmensa experiencia de organización y autoorganización. Pero si no hay quien las dirija, esa energía se disipa como una olla hirviendo. Si uno no le pone la tapa, se disipa, se va al vapor. Si vos lo tenés al vapor controlado, eso puede ser una fuerza poderosa, como bien explica Trotsky, que puede llegar a mover hasta una locomotora. Y entonces el problema es, ¿cuál es la organización que necesita la clase obrera para que cuando vengan los momentos decisivos podamos decir, tenemos una organización que puede vencer? ¿La tenemos? No. Hay que construirla, sí. Solo el PTS, creciendo, engordando el PTS, tampoco, compañeros. Es ridículo a veces escuchar al Partido Obrero y decir, somos el Partido Obrero. No lo sos. Querrás serlo, pero no lo sos. Date cuenta que no lo sos, por eso nosotros lanzamos una política ofensiva. Queremos que vengan, discutamos, abran un boletín. Los compañeros de izquierda socialista discuten. Tenemos muchas diferencias, pero nosotros le hablamos no solamente a los que militan. Le hablamos a los compañeros de IME, le hablamos a los compañeros que han conseguido un triunfo, le hablamos a la nueva vanguardia que todavía no es de izquierda, que nos ve bien al PTS porque estuvimos apoyando su lucha. A esos sectores que surgen, a esa vanguardia de la marea verde. A esas pibas que se movilizaron por las calles y aunque no consiguieron el aborto, quieren seguir peleando por sus derechos. Le abrimos las puertas porque hay que derrotar al capitalismo, le decimos nosotros. Y claro, que te pueden mirar y decir, pero es terrible eso, es muy difícil. Claro que es difícil, pero si hacemos una fuerte organización, va a ser más fácil. Y la fuerte organización, y no me llamé ahora, cuando esté la cosa más caliente, vos llamame y yo vengo. No, muchachos, hoy hay que formar, porque hoy hay que convencer a la compañera, al compañero que uno tiene al lado, a su amigo, a su amiga, en la escuela secundaria, hasta en el laburo y a los jubilados, tiene que convencerlo de que si no nos preparamos para enfrentar el cuarto saqueo, pero en realidad nosotros nos preparamos no solo para enfrentar el cuarto saqueo, nos preparamos para que en el cuarto saqueo, cuando las masas sientan el látigo del capital y salgan a las calles, haya gota que rebalse el vaso o haya organizaciones que organicen la lucha como fue en los 70, haya una organización política que les diga cómo hay que ganar. No cómo hay que luchar, cómo hay que ganar. ¿Por dónde tenemos que ir? Y no dejarnos convencer por charlatanes de feria que nos dirán como el Chacho Álvarez, no, vamos todos contra el enemigo principal, loco, pará, eso que decís vos no se puede hacer, vamos primero a ganarle a Macri. No, hay que organizarse y este es el partido que nosotros queremos organizar. Vengan al PTS, compañeros, para formar el gran partido unificado revolucionario de la Argentina. Solo con la izquierda no, a partir de la izquierda, pero que le dé cabida a todos esos sectores de vanguardia. Estudiantes secundarios y universitarios que pelearon por la educación, los que están peleando en Buenos Aires para que no les cierren los nocturnos. Miren, qué cosa terrible. Le cierran justamente la escuela nocturna, que son la gente que labura, que puede ir solamente. ¿A quién se le ocurre ir? Salvo un vago que no se le gusta levantarse a la mañana. Va a la nocturna. A la nocturna va a la gente por necesidad. Y los tipos cierran. A las compañeras de la Marea Verde, inclusive acompañadas en muchos casos con los pibes en los colegios, que iban juntos, yo lo he visto juntos en Buenos Aires en las movilizaciones, pibas y pibes juntos, no separados. A esa juventud, ¿qué perspectiva le damos si no es una organización revolucionaria? Los llamamos a que las construyan con nosotros, compañeros. No somos los llamamos, vengan con nosotros a construir esa juventud. Vengan con nosotros a las mujeres a pelear por una verdadera organización que quiera cambiar de raíz para terminar con el patriarcado. Vengan los trabajadores que enfrentan a la burocracia sindical. Ayer un compañero me decía, pero no podemos hacer aunque sea meter una ley para que un tipo, porque hablaba un dirigente sindical que está hace 50 años en el sillón. Le digo, no podemos. Y si podés cambiar la ley para que el burócrata no se reelija toda su vida, va a ir una patota el día que haga elecciones, te va a robar la urna, te va a cagar a tiro. O sea que vos, si no te organizás, la burocracia sindical no la sacás. A esos trabajadores que empiezan a conocernos, que tienen con sus ideas, que todavía no están convencidos del conjunto de nuestro programa, pero que ven que el PTS es algo distinto, le decimos, sí, somos distintos. Somos distintos porque tenemos plena confianza que los trabajadores, las mujeres y la juventud
con una dirección revolucionaria que forjaremos entre todos, será capaz en el próximo ascenso que provoque este cuarto saqueo de vencer. Nada más. Bueno, muchas gracias Titín, que siempre está visitándonos y transmitiendo esa experiencia. Es uno de los compañeros, un compañero muy importante para nosotros porque con esa experiencia encima en los 70 que intentaron justamente con la dictadura cortarnos una generación, cortarnos ese hilo histórico, bueno, poder tenerlo con nosotros es muy valioso y siempre me hace acordar que la primera vez que yo fui a una charla del PTS en Neuquén, en el año 2000... Dije lo mismo que ahora. No dijiste lo mismo que no, pero era un localcito chiquito, se estaban haciendo las banderas de salón, estábamos todos con los ojos ardidos porque estaban las banderas, pero la primera vez que lo escuché a mí, que venía de esos 90 escéptico, bueno, me partió la perspectiva del futuro y sacó del escepticismo de que la humanidad era así, estaba condenada a lo que estamos condenados. Así que espero que a ustedes también les haya podido sacudir de esa manera, y lo que estaría muy interesante es que ustedes puedan intervenir, hacer consultas, criticar también, como decían ayer, y decir su postura acerca de lo que ha estado hablando Titín, que es nada más y nada menos que cómo nuestras vidas van a estar en el próximo periodo con este saqueo que avecina la clase dominante y que nosotros nos tenemos que preparar. Así es que invitados a poder decir su postura, sus dudas y todo lo que necesiten. Buenos días, Titín. Primero que nada me ha conmovido muchísimo su exposición. Me parece que hay muchos temas para preguntar, pero como soy oriunda del arte, quería consultarte cuál es tu mirada con respecto al arte en este camino hacia lo que se viene, digamos, hacia esta perspectiva, digamos, qué roles tendríamos que ocupar aquellos que provenimos del arte, ¿no? En la construcción, en la multiplicación de esta propuesta. Bueno, muy bien. Sí, estimado amigo. Yo tengo 50 años, es la primera vez que vengo a una reunión así, me pareció muy interesante, de más lo bien que me siento. Y empecé mi carrera en el 2009, en la Facultad de Filosofía y Arte, acá en la UNC, y entre monografías, piquetes y cumbias, por ahí uno se pregunta muchas cosas. Y de alguna u otra forma yo le preguntaba al profesor Romano, que da la materia Historia de las Instituciones Argentinas, la cual me la hizo aprobar, me parece buenísimo. Él le preguntaba si la historia se repite, y me refería más precisamente a un poco lo que veníamos arrastrando a través de los gobiernos, de las políticas y de todo, sobre todo la historia del peronismo. Y él me decía: Miranda, la historia no se repite, se sucede, es decir, se da a través de sucesos. Yo le digo: perfecto. Me dice: Miranda, me parece que yo sé a usted dónde quiere llegar, me dijo. Me va a preguntar seguro si qué garantía tenemos que no se sucedan los mismos hechos. Y él me dijo: no tenemos ninguna, Miranda. Claro. Y era un poco lo que usted decía, en cuanto a ver, ya tenemos una historia, aquellos que, creo que todos la tenemos, podemos cambiarla, y lo que un poco dijo usted es hacer hincapié en la forma, ¿no? El modo y el cómo. Y yo mi pregunta es esa, para mí ver las cosas, cómo está el PTS ahora frente a todo, a pesar de la muy buena sinopsis que usted dijo, o sea, eso nada más. Y estamos bien.
Venimos bien, pero estamos mal. Frente al desafío que nos plantea la historia, estamos mal. Cuando la compañía pregunta, no tenemos trabajo con los jubilados. Usted sabe, en los 90, Norma Pla fue una gran activista de los jubilados. Los jubilados fueron uno de los sectores que más se movilizaron contra el menemismo, mucho antes que se lo hicieran la CGT o surgieran los movimientos sociales. Todavía no hay un fenómeno parecido. Y salían con sus cacerolas y hacer ruido en toda la ciudad. Yo vivía en Rosario en esa época y los tenían todos los sábados ahí golpeando la peatonal y reclamando. Claro, era un movimiento de lucha que todavía no se dio. Los jubilados todavía no se dio. El PTS es muy joven, tiene muy pocos jubilados. Yo estoy haciendo el trámite nomás recién. No, tenemos en serio muy pocos jubilados. Eso demuestra un partido joven, pero a su vez nos falta hacer ese trabajo. Cuando la compañía plantea lo de la cultura, también nos falta un trabajo más profundo en artistas. Tenemos un trabajo incipiente, sobre todo en Buenos Aires, con los compañeros, ustedes los que vieron cuando se cantó la Internacional, el Acto de Atlanta, todos esos artistas los organizamos nosotros. Más allá que alguno era particularmente algún compañero de PO, la política de organizarlo, y con actrices muy conocidas, como es el caso de Flor Benítez, pero nos falta profundizar el trabajo. O sea, nos falta profundizar el trabajo en profesionales. Tenemos un trabajo en médicos, pero en La Plata. Pero no, o sea, tenemos trabajo más bien juvenil. Algo de trabajo obrero, pero nos falta más trabajo obrero. Inclusive nos falta más de Mendoza, es muy importante. Los compañeros de IMES y muchos de ellos, aparte de los que ya son miembros del partido, pueden acercarse, organizarse en agrupación y ayudar a esta regional que es fundamentalmente juvenil. Y por supuesto los compañeros docentes, que son el sector de trabajadores más importante que tiene nuestra organización acá en Mendoza. Pero el trabajo sobre los artistas, pero para mí un trabajo, ¿por qué los artistas van a estar todos prácticamente, los artistas progresistas, solo organizados bajo el kirchnerismo o reivindicados bajo el kirchnerismo? Nosotros tenemos que tratar de buscar, eso es una tarea que para nosotros es fundamental. Tenemos muchos artistas de todo, de plásticos, músicos, actores, que defiendan una política distinta, de la conformista, de la cambiar solamente la reforma. Es un medio que es difícil, pero yo creo que es una tarea, es una de las tareas que tenemos pendientes. El PT tiene una tarea pendiente, es un partido muy joven, muy nuevo, con pocos dirigentes con experiencia, con pocos que venimos de los 70. Pero entonces no tiene perspectiva, pues dice, bueno. No, tenemos una perspectiva enorme, porque tenemos lo que no tiene otro partido, la juventud organizada. Y cuando digo las movilizaciones hoy en Buenos Aires, movilizaciones nuestras, y va junto al peronismo, viene la cámpora, y yo veo la cantidad de jóvenes que tenemos organizados nosotros, de forma consciente, no llevados por un plan con un listado, sino conscientemente organizado. Eso es una demostración de que vamos por buen camino, pero todavía falta mucho. Lo que yo digo, si me pregunta, ¿cómo está el PTS? Bien, bien y mal. Bien, claro, porque hemos hecho conferencias de discusión del programa este año, que queremos volcar en diversos campamentos. Este es uno de los primeros, se han hecho igual en Oeste estos días, para transmitir nuestra política, nuestra estrategia, por qué peleamos, por qué luchamos, las experiencias como Sanón, la explicó Raúl Godoy acá con el Neno Montes hace poco. O sea, aprovechar todo el verano que baja un poco la actividad para profundizar en el conocimiento de las ideas revolucionarias y de qué manera nosotros, por qué estrategia peleamos. Queremos aprovecharlo con todo. Ustedes tienen que aprovechar este tiempo, que después cuando viene un año político, que empieza la lucha, las obligaciones, que la paritaria, que la escuela que cierra, que esto, que el otro, y la campaña electoral, le queda poco tiempo para sentarse y reflexionar. O sea, aprovechar, ese es el objetivo de campamento, que creo que está hasta el día de hoy. Yo estuve del viernes, me parece que ha sido muy aprovechado, y sobre todo de poder confraternizar, intercambiar, conocerse más, no solo hablar de política, conocerse de muchas cosas, intercambiar, que a veces no hay oportunidad durante la semana y durante el año.
Y entonces, digo, a nosotros nos falta eso. O sea, al PTS le falta todavía ser más, más fuerte. Pero el objetivo no puede ser solo crecer el PTS. Por eso digo, decimos, juntemos la fuerza de todos los que nos reivindicamos por la revolución. Ese es el partido unificado revolucionario que queremos hacer, inclusive internacionalista, porque ese partido va a ser atractivo para artistas, para jubilados, para obreros, para jóvenes, para trabajadores que todavía no son claramente de izquierda, pero seguro que le va a entusiasmar más un partido mucho más grande, con el doble de la gente que estamos acá reunida, o el triple o 4 veces más. Claro que entusiasma, la fuerza entusiasma. Si no tenés fuerza, el tipo sí, las ideas son buenas, pero no te sigue nadie, hermano. ¿Me entendés? Entonces digo, nosotros, pero eso depende de ustedes también. No depende solamente de nosotros de el partido. Depende que ustedes convenzan a sus amigos, a sus compañeros, los compañeros de San Luis, los compañeros de San Juan que están acá, los compañeros del sur, de Malargüe y de Alvear, que convenzan ustedes a los que tienen al lado de que estas ideas son las mejores, por lo menos creemos que son las mejores. Entonces en el debate surgirán mejores ideas, vendrán compañeros que contribuirán con su experiencia, con su crítica, con su estudio. Ayer un compañero me decía, loco, nosotros de India tenemos algo que si seguimos India, que es un país muy importante, ustedes saben que como no tiene control de natalidad, India está por superar a China en número de habitantes. Y digo, ¿a vos te gusta estudiar? ¿Sabés inglés? Sí, manejás inglés, sí. Bueno, la mayoría de los trabajos que hay de India están en inglés. ¿Por qué no te pones a estudiar? ¿Por qué no seguís a un país? ¿Por qué no colaborás desde ahí con la izquierda diario? ¿Por qué no colaborás en seguir un fenómeno que todavía no es muy importante desde el punto de vista geopolítico? Porque hoy los grandes problemas del mundo pasan entre la disputa que hay entre Estados Unidos y China. Pero India va a empezar a tallar en cualquier momento. Es un país con gran desarrollo tecnológico a niveles increíbles. Claro, está casi como en silencio, nadie lo sigue. Le digo, pero nosotros no nos da el cuero para seguir todo. Podemos hacer un articulito, pero si vos en Mendoza podés estudiar, porque hoy no necesitas, tenés que ir a la biblioteca que está en el Congreso de la Nación, tomarte colectivo y no. Hoy tenés todo por internet. Entonces, ¿por qué la juventud está solamente para pegar carteles por no diputada o por ir a apoyar un conflicto? Que está muy bien que se hagan esas dos cosas, pero ¿por qué limitarlo a eso? ¿Por qué los docentes, por qué los artistas tienen que estar limitados simplemente a hacer lo que el capitalismo le deja en su lugar de laburo? No, tenemos que liberar las capacidades que hay, que son inmensas, como digo, de todos ustedes. Yo he escuchado mucho y me ha sorprendido. A mí me ha sorprendido la forma. El otro día yo estuve en la asamblea, no sé si lo pudieron ver por internet, la asamblea que se hizo de zona norte del PTS, donde estuvo Raúl Godoy en Pacheco, en Madigraf. ¿La vieron o no? ¿Algunos la vieron? Bueno, la cantidad, hablaron las 3 compañeras, eran 4. Había muchos oradores. Se hacía largo, hacía un calor infernal, más que ahora acá. Y hablaron las 3 compañeras de Nordelta, que son trabajadoras domésticas, que yo creo que no deben haber hablado más que a lo mejor en el cumpleaños de uno de sus hijos. O sea, frente a 10, 15 o 20 personas. Éramos 1000. El micrófono, bla, con una personalidad total. Esas 3 mujeres, agraviadas porque no lo dejan viajar en el colectivo, junto con sus patronas, cazaron el micrófono, no les tembló la pera ni un segundo y hablaron con toda personalidad. Y después jovencitas, digo, los dos extremos, de 15 y 16 años, lo mismo. Hay un movimiento de mujeres que está pidiendo paso para abrir. Acá para Dios son mujeres. Ayer hicimos una reunión con los secundarios y son secundarias. Secundarios salían 3 y otro que aparte se acaba de recibir, trucho. No quiero decir. Y jóvenes y compañeros, nosotros tenemos que mostrar ese movimiento que permiten y que hayan venido ayer las compañeras haitianas que han sido y han venido hoy y a escuchar nuestras ideas. No sé, digo, nosotros tenemos mucho para mostrar. ¿Qué somos hasta ahora? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Pero que nos falta muchísimo. Aquel que se cree que se sube al caballo porque dice, uy, yo conseguí tal cosa, o gané tal interna, o hice el otro.
Bueno, compañero, se sube a un pony, pero esos pony ni siquiera un pony de verdad, sino lo de la calecita. Y entonces cuando sube, tipo, mirá qué alto que estoy. No, compañero, tenemos que ser mucho más modestos porque la realidad nos exige mucho más de lo que estamos dispuestos hoy a poder salir, combatir y liderar a las masas. Y yo me mido siempre con eso de carrera y digo, uy, qué lejos que estamos. No, qué lejos que estamos, si lo ves desde el punto de vista evolutivo. Pero cuando veo toda esa juventud que se entusiasma, que pregunta, que se queda acá bajo el calor. Yo en mi vida con 14, 15 años me hubiera quedado escuchando hablar un pelado de temas que pasaron hace 40 años, más de 5 minutos, pero en serio, digo, no tiene demagogia. Entonces ahí está el futuro. Ese es el futuro. Si las viejas generaciones podemos transmitir la energía revolucionaria y las ideas, y juntos elaborarlas, y juntos profundizarlas, y juntos participar de las luchas y los conflictos, y los estudiantes junto con los obreros, y las compañeras que vienen del movimiento feminista junto con las trabajadoras de la educación, y los inmigrantes junto con los nativos. Si todos eso nosotros logramos conseguir conquistar un ámbito de trabajo común, que nosotros le llamamos, siempre nos encanta poner nombres raros, o nombres raros, cosas que la gente dice, ¿de qué hablan? De la militancia cruzada. Que los jóvenes influencien a los trabajadores, que los trabajadores que a lo mejor no tienen los conocimientos que el estudiante puede tener, porque el estudiante está en una facultad donde hay mucha discusión política y el obrero está en una fábrica donde no se discute de nada. Ese intercambio de experiencias entre trabajadores que se empiezan a organizar y se acercan al partido, y jóvenes, estudiantes que no sufren la presión del sindicalismo, o sea, de solo hacer lucha sindical, sino que están acostumbrados a la lucha política. O esos jóvenes también influenciar a los docentes, no se me ofenda a nadie, que hagan trabajo nada más que trabajo sindical. Pero compañero, eso para nosotros es revolucionario. Ahora si ustedes juntan un sindicalista con un joven que lo único que le interesa es el centro estudiante, o sea que es un sindicalista estudiantil, eso da cero la suma. Entonces, hay que buscar y hay que confraternizar. Y eso es lo que puede hacer revolucionario, más revolucionario en nuestra organización. Estamos en ese camino. Estos campamentos son para profundizar ese trabajo que en cada uno de los locales, de cada uno de los locales de nuestro partido, tenemos que resolver, no solo en Mendoza, sino en el conjunto del país. Esta militancia conjunta, cruzada entre jóvenes y trabajadores, entre sindicalistas y jóvenes revolucionarios, entre intelectuales y trabajadores manuales. Para nosotros es un momento muy importante, porque esa frescura, esas ganas, esa energía que tienen, sobre todo en el movimiento de mujeres, de las pibas jovencitas. Yo digo, ¿cuántos años tenés? 25, como voy a estar del otro lado. Ya sos vieja. Claro, se me enoja. Sí, de 15 a 22 o 23, que es toda la juventud que ha surgido, que no le debe nada al kirchnerismo. Los otros que le deben las becas, que son estudiantes, las becas, esto, lo otro, eso, son más reformistas, les cuesta más, no que todo, el que tiene 25, imagínense que no es que lo estoy diciendo que la energía surge. ¿Y cuál es el peligro? Déjenme que con esto cierro. ¿Cuál es el peligro? Que los viejos militantes que tienen experiencia, que todavía son jóvenes, están por los 25, o un poco más, y ahí pues me hace así, ya sabe a dónde voy, y ya sabe hasta dónde voy. Le digan a esa gente que viene con mucha ganas, no, pará, pibe, pará, que vos no sabés, yo te voy a contar cómo es la historia. O sea, que frenen esa energía. No, compañeros, hoy el peligro hoy es frenar esa energía. Que haya una losa de los que ya están iniciados, que no dejen que los jóvenes que surjan, o los nuevos, no tienen por qué ser jóvenes, que el nuevo que se acerca a la idea revolucionaria, diga, no, para vos tenés que pasar preingreso, esto, lo otro. Estamos muertos con eso. Hay que desatar la energía y todo el mundo con sus ideas. Y no van a ser toda idea piola. Yo no entré siendo que soy hoy, al parte hace 45 años militar. No, compañero, yo tenía ideas muy distintas a la actualidad. Fui gestando y formando en mi práctica militante. Y entonces hay que darle ese derecho que tiene cualquiera nuevo que viene a equivocarse. Ayer una compañía preguntó
sobre una organización, no importa cómo, y eso, y digo, y no, me parece que son radicales, no, dice, no, son maoístas, y eso, y medio alguno que se sonrió o lo vio medio, y dice, a mí no me molesta, dijo la compañera, muy jovencita, a mí no me molesta porque yo vine acá a aprender. Y ese es el espíritu, y ese es el espíritu que tenemos que tener todos. Yo tengo el espíritu, yo vine acá a aprender, y a escuchar a ustedes, y las opiniones, y todo lo demás, y lo seguiremos haciendo después que podamos comer unos churrascos. Yo me quedo, no tengo drama. Faltan 10 para todo, así que... Así, mira, parecen así. Ay, por la cucaracha me dicen que hay que alargar. Que todavía no está. Acá está el micrófono. ¿Quieren? Bueno, digamos, como para hacer una pregunta un poco retórica, pero digamos, ¿de quién es la responsabilidad de ese sector kirchnerista que viene y dialoga con nosotros y que por más que uno le tira las cosas en la cara, obviamente, mediante un diálogo a veces, las veces que uno puede, digamos, ¿qué es lo que digamos, por dónde pasa o cuál sería quizás la razón por la que no quieren aceptar todas esas cuestiones que van en contra de ellos mismos, digamos, de los trabajadores que se dicen, o que ya no se dicen ni peronistas ni kirchneristas, pero de repente están en esas agrupaciones como Victoria Popular, o bueno, ese tipo de como de resurgimiento que quieren hacer del PJ, digamos. Estaba diciendo que se refiere a las organizaciones del populismo de izquierda. Compañero, porque no están solos, digamos, no solamente está el Partido Radical o Demócrata, que no existe más, o hasta existe, pero está liquidado, y el peronismo, y algunos otros que surjan como protectora. Hay infinidad de organizaciones, compañeros, que disputan al movimiento de masas, en el estudiantado, en las fábricas, en los barrios, un montón de distintas ideologías. Es normal que sea así, y más cuando hay crisis, porque las organizaciones participan, tratan de convencer. Esto que decía antes, los que trabajan sobre los sectores desocupados o trabajadores precarios, que hay muchísimos en los barrios allá de Rosario, convencen, obviamente que convencen a los trabajadores. No solo es en forma compulsiva por el tema de pasarle lista. Muchas veces lo organizan a los trabajadores porque el trabajador no tiene otra forma que organizarse para pelear, y obviamente el militante que se le acerca alguna idea. El tipo que antes era peronista dice, bueno, ahora no soy peronista, soy Che Guevara o soy de Evita, va modificando, va avanzando en su conciencia. No es que hay solamente conciencia peronista y conciencia revolucionaria trotskista. En el medio hay una graduación enorme. Bueno, la disputa con la gente protectora era esa. Ahora el tipo se demostró que era un chanta, que votó contra el aborto, que votó en contra de miles de cosas, en contra de los jubilados, en contra de todo. Es más fácil hoy denunciar a Ramón porque es un charlatán y un mentiroso. Pero va a haber gente que le va a confiar. Por eso digo, la gente tiende, es natural que tiende, y sobre todo a creer a aquel que le abrió los ojos. Y si fue un tipo de uno de los movimientos, del movimiento Evita, como se llame, otro movimiento, le va a creer mucho a ese, que le abrió los ojos que el peronismo no era la solución y que la solución era algo más a la izquierda. Por eso la disputa está ahí, con el obrero, el estudiante que va a romper con la concepción del kirchnerismo o del peronismo, de la Cámpora. Tenemos gente que se acerca a nuestra organización, que fue militante de la Cámpora, fue militante del kirchnerismo. No creo que solamente tengamos nosotros eso. Lo que tenemos que lograr es que esa gente que rompe, porque rompe por izquierda, no es que se hace macrista, ¿no? Rompe por izquierda con el kirchnerismo, se encuentra completamente desilusionada, encuentra en nosotros el canal de expresión de su energía revolucionaria y no en una organización que lo va a llevar a una nueva frustración. También está la disputa ahí. La disputa no es discutirle con el más atrasado de los jóvenes que tengamos en un colegio o en una fábrica. Hay que discutir con el más avanzado, o sea, con el que tiene la idea más progresiva, con el tipo que es más antipatronal,
con el que es más antiburocrático, con el tipo que le parece muy bien lo de la marea verde. Entonces ustedes van sumando, y dicen, bueno, pero no es que entonces cuando uno de los ítems no llega, ustedes lo tachan. Pero quiero decir, hay que buscar, y no cualquiera que los escuche, porque hay mucha gente friki que lo va a escuchar. Y usted dice, uy, este me escucha, bárbaro, no. Uno que está acostumbrado a años donde habla y habla, la gente no te escucha, apenas te escucha uno, vos estás feliz, y otro está que es el loco del pueblo. Bueno, perdiste, hermano, no. Pero me entiende, hay que buscar, ustedes tienen que hacer un esfuerzo, pero ustedes me pueden decir, ¿cuál es la persona más piola de las pibas que se han reunido y han, con el Partido Verde? ¿Cuál es la más piola de esa? ¿Cuál es la que cree que su lucha no es contra los hombres, sino que la lucha es contra los patrones, contra los capitalistas, y que hay que apoyar el conflicto, como hicieron las artistas que apoyaron el conflicto de las trabajadoras? Y trabajadores decían, porque no eran solo trabajadoras, también trabajadores. Esas artistas que sacaron y sacó una declaración en apoyo, sobre ese sector hay que trabajar. Son los sectores más de izquierda, más piola, porque ustedes tienen un mundo. Ayer, hablando con los secundarios, digo, ¿pero cuántos son ustedes acá en Mendoza Capital? Y dicen, un poquito más de 10. Ah, no existe, casi me pongo a llorar. Mentira. Está bueno porque hace unos años no éramos nada. Entonces, pero ustedes están conformes. Si hay conformismo, estamos fritos. No, los 10 secundarios de Mendoza tienen que tener el objetivo de ser 100. Y entonces es así. Y 100 de nada tampoco. Ahí ya casi me pone a llorar en eso. 100 no es nada, claro, porque hay 20, 30 mil, no sé cuánto pide secundario. Sí, pero vos sos 100, sos la organización secundaria más fuerte que hay en Mendoza. Hay que tener ambiciones. Nosotros queremos que la gente tiene que tener ambiciones revolucionarias, no simplemente una ambición pequeña, miserable, de una cosa menor. Como dijeron los chalecos amarillos, no queremos las migajas. Ahí tuvimos una discusión, porque los tipos terminaron consiguiendo una serie de cosas, y entonces los compañeros que escribían criticaban algunas notas de Izquierda Diario. Nuestros compañeros franceses decían que lo que se consiguió, que bastante, pero para ellos era poco. Entonces, muy bien desde Francia decir lo que consiguieron es poco. Pero en Argentina tenemos que reivindicar que consiguieron. Y que no es poca cosa conseguir el 10% de salario mínimo. El 10%, compañeros, son 3 o 4 paritarias seguidas en Europa, por el grado de inflación que hay. En Argentina, con la inflación enorme, el 10% no parece nada. Entonces es muy importante eso. Entonces empezamos la discusión si era, dice, no, pero son migajas. No, no son migajas. Yo le digo, no es la baguette, pero por lo menos 1 millón o una figacita. Y la revista que viene, y que leanla, que hay reportaje a lo del astillero, ahí me hace reportaje a mí, a Negro Monte, y ya le digo, estoy haciendo propaganda, espero que la compren, y va a llegar después de Navidad. Y está todo el tema de los chalecos amarillos, está dedicada a eso. Ahí la contratapa dice, una de las compañeras artistas que hizo la contratapa, pone, no queremos las migajas, queremos toda la panadería. Y esto es lo que queremos nosotros. Ahora sí, ya está. Una más, Pitín, ¿puede ser? ¿Una más? Sí, yo no tengo drama, no. Bueno, en vista de la experiencia que estamos teniendo en algunos gremios y en tensión constante con fuerzas populistas o centristas o dialoguistas, llamémoslo como sea, y también en tensión con sectores peronistas, ¿qué experiencia nos podrías dar para terminar de recuperar verdaderamente este sindicato que sería el SUTE, que bueno, está recuperado, pero falta un gran camino todavía? La única posibilidad, como digo, que usted haga la 9 de abril se convierta en una organización cada vez más revolucionaria. Que aunque no sean miembros del PTS, coincidan cada vez más con las ideas más globales y esta discusión del saqueo. Plantear que el problema del SUTE, de los docentes de Mendoza, no se resuelve por tal o cual actitud que pueda tener el SUTE. No se resuelve solo con eso, sino tener una política más de buscar hegemonía. Nosotros discutimos mucho en Buenos Aires porque cuando fue el problema de Moreno, ustedes saben que murieron los compañeros docentes, cerraron todas las escuelas, mi compañera trabaja ahí,
y no dio clase por meses enteros, pero no daban clase, ella daba clase, una clase nocturna, pero los pibes que van a la escuela van a comer, y no había comida. Y ahí no tuvimos, nuestras compañías docentes, tenemos muy poco trabajo ahí en Moreno en particular, pero de distritos aparte, inclusive de los UTEBAS, el sindicato docente que tenemos ahí en Matanza, que está muy cerca, o en mismo Tigre, que estamos en la directiva, no tuvimos una política como 9 de abril, seria, profunda, no como PTS, IRI, sino para que los sindicatos que dirige la izquierda, donde nosotros somos una parte, generalmente minoritaria, tuvieran una política activa para que esos pibes pudieran comer, y esa era la relación del docente con la comunidad, para que se abrieran, o sea, y porque había que chocar, ¿por qué? Porque están todos los punteros peronistas. La política también era, nos lleva a chocar, pero entonces organicémonos, porque vamos a chocar, digo, chocar en serio, o sea, y tenés patota. Entonces, pero votar una política. Si todo el Suteba Matanza hubiéramos convencido a Romina del Pla, por ejemplo, del Partido Obrero y otros más, pero no dimos esa batalla, o la dimos formalmente. Entonces, si no convertimos a los sindicatos, que son hoy simplemente una máquina de lucha gremial, una maquinaria de enfrentamiento con el gobierno, en el caso de los docentes o los estatales, si no lo convertimos en una maquinaria que intente tener ligazón con otros sectores que no están representados por los afiliados, sino que son por parte directa, que son los alumnos, y por vía los alumnos la relación directa con los padres. Si no logramos eso, cuando decimos no logramos hegemonía, por lo tanto cuando vengan los ataques quedaremos solos. Si hacemos eso, los ceramistas lo hicieron en chiquito eso, lo hicieron con los docentes, ¿no? Quiero decir, ceramista era ceramista, un docente que tiene que ser un ceramista. Los ceramistas pelearon muchísimo para lograr que los docentes los apoyaran, porque siempre no levantaron sus propias reivindicaciones. Sanón es del pueblo, no, Sanón es nuestra. Nunca dijeron Sanón es nuestra, es del pueblo. Entonces, de ahí, ¿entendés? Y eso permitió que el 8 de abril del 2003, exactamente esa fue la fecha donde venía el desalojo, estaba anunciado ya el desalojo por el gobernador Sovich, y que iba a desalojar la fábrica, y entonces los docentes el día anterior le mandaban a los padres: mañana nos mande su hijo al colegio porque los docentes nos movilizaremos a la puerta de Sanón para que no los repriman y los desalojen. Avisado en el cuaderno de notificación a los padres. Y ahí entonces era enorme la cantidad de docentes que marcharon hacia las puertas de Sanón y evitaron la represión policial, y el gobernador anuncia a mediodía que la policía no iba a actuar. Si los ceramistas no hubieran hecho el trabajo de hegemonía, de trabajo con la comunidad, como le llaman ellos, no hubieran logrado eso. Y era tan fuerte lo que lograron los ceramistas, que eso no está contado a veces ni en el libro ni nada, es que ese día, ese 8 de abril, había 11 curas de paisano, pero estaban los curitas ahí. Y los servicios de la policía sabían que estaban los curitas ahí. Que era un apoyo, pero era un apoyo, y si se pudría, eran los que iban a calmar las aguas. Esos 11 curitas paisanos tenían la doble función. Estar de paisano, y los servicios y los policías que estaban infiltrados ahí informaban diciendo: loco, acá hay 11 curas y reprimí y maté a un curadito, se pudre todo. En ese rol era totalmente progresivo para los trabajadores de Sanón, porque aparte yo estuve con ellos en la pastoral social, fuimos a discutir, acompañé a la delegación ceramista a discutir con los jueces y con cosas, y con un cuarto interno que no pudimos entrar, y yo me quedé con el representante de la iglesia, digo: solo Sanón puede unir al PTS con el Vaticano. Hola. Yo me quedé pensando bastante porque desde el viernes que llegamos temprano con algunos compañeros, ya la entrada al camping desde la ruta, la imagen hacia el este, ¿no? de los trabajadores ahí en la cebolla, en el ajo, en la cebollita de verdeo, ya era como una especie de anticipo de que veníamos a un campamento no solo a pasarla bien, a compartirla con la familia, con los amigos, con los compañeros, para cerrar un año de mucha experiencia y muchas luchas,
sino que es una imagen que te deja pensando, que te presenta una realidad de lo que es la explotación de los trabajadores por parte de los patrones, por los dueños de la tierra, que nosotros por ahí utilizamos muchos términos que son teóricos y que por ahí muchos compañeros no terminamos de ver de lo que es el capitalismo, de la necesidad de construir un partido revolucionario de la clase trabajadora, y que quizás ese tipo de imágenes o los relatos por ahí que los compañeros también del IME nos han ido transmitiendo, donde uno va aprendiendo, a pesar de que algunos llevan más años, algunos menos militando, uno sigue aprendiendo de los testimonios, de los relatos, de las experiencias, y al ver cómo los trabajadores que están en el campo, digamos, en la cosecha, de este lado donde están las viñas, de aquel lado la cebolla, la zanahoria, la papa, trabajan sol a sol, mientras que los patrones viven en barrios privados, no viajan en bondi, tienen sueldos de privilegio, se pueden tomar vacaciones cuando quieran, cuando los trabajadores en realidad en estas épocas son cuando más sufren las condiciones de explotación, no solo por el sol, no solo por la falta de baños, sino que no tienen inclusive con quién dejar a sus hijos. Y no solo en el campo, porque los trabajadores municipales, las trabajadoras, por ejemplo, que trabajan en el comercio, que trabajan como empleadas domésticas, que trabajan inclusive como maestras, como profesionales, también se ven en esas circunstancias, no tener dónde dejar a sus chicos y tienen que apelar inclusive a sus madres, a las abuelas, para que los cuiden. Y toda esta rebelión que ha habido inclusive de este año de la ola verde, que no solamente puso sobre la mesa un tema que hasta este momento era un tabú como el tema del aborto, sino que puso en cuestión toda la realidad que sufren las mujeres trabajadoras y las mujeres en general de ese flagelo. También puso en cuestión todo el tema de la violencia machista, puso en cuestión toda la cuestión del patriarcado, y se ha abierto discusiones muy profundas. En una realidad que es cada vez más brutal económicamente, es cada vez más brutal inclusive los niveles de represión, es cada vez más brutal inclusive los niveles de precarización laboral. Yo charlaba con los compañeros del IME una de las noches en la cual estábamos en pleno conflicto por la reincorporación de ellos, y después de la charla que hubo sobre cómo organizar el conflicto, de qué mejores ideas, qué opciones tomar, cómo podíamos pelearla mejor, los compañeros empezaron a relatar los testimonios de qué era ser trabajador recolector de la basura. Que por ahí nosotros pensamos, bueno, es el chabón que pasa y recoge la basura y termina esa jornada laboral y vuelve a su casa, ¿no? Y en realidad empezaban a contar los testimonios, por ejemplo, de que en los recorridos, cuando iban recogiendo la basura, se encontraban con juguetes, y que esos juguetes, por ejemplo, ya tenían un destino para una de las tantas villas que hay en Las Heras, entre ellas la Villa Güemes, ¿no? Y que los niños todas las noches los esperaban y salían a gritarles contentos, basurero, basurero, ¿no? Porque los basureros le traían, era una especie de reyes magos, le traían los juguetes que lograban recolectar de la calle. Pero que inclusive después llegaban al basural, ¿no? Y que cuando llegaban al basural se encontraban con centenares de familias humildes, niños descalzos, inclusive en pleno invierno con escarcha y todo, que salían a revolver las bolsas de basura. Bueno, eso es el capitalismo en su máxima expresión. Lo más terrible que por ahí a uno le genera ese odio, esa bronca, de ver gente que tiene que trabajar de sol a sol, literalmente, de la mañana temprano, de las 5 de la mañana, y el otro día eran las 9 y seguían trabajando ahí. De los niños que tienen que revolver la basura para poder comer. Bueno, eso es el capitalismo, y cuando hay crisis, cuando se habla de pobreza, cuando se habla de desocupación, cuando se habla de precarización, y inclusive las situaciones, las vidas de las familias obreras, entre ellos la de las mujeres y la de sus hijos, tiene que ver todo esto. Entonces, miren si no vale la pena militar, miren si no vale la pena luchar por transformar esta sociedad. Yo ayer, por ejemplo, me tocó ir a buscar una compañera que no pudo venir, una compañera que trabaja en el área de niñez de la Municipalidad de Guaymallén, que quería venir a la charla de Andy y a la charla de Titín. Y cuando llegué allá me dice, Uli, mirá, no voy a poder ir, me tengo que ir a la OVAL, porque en una de las actividades que teníamos con los niños en Guaymallén, se accidentó un nene, y cuando lo llevamos a la casa, se encontró con que la madre estaba terriblemente golpeada, y los otros niños también por parte del padre. Entonces se tuvo que ir con los niños, con la madre, con todo el dispositivo de la municipalidad, al NOTI, la madre a un refugio, ¿no? Y el tipo, bueno, terminó en cana. Pero imagínense que después de eso, cuando yo, bueno, estuve un rato charlando con ella, pero cuando me vine para acá, nos mensajeábamos y decíamos, mirá, si no, o sea, decía, no se puede naturalizar esta experiencia, esta vida cotidiana, esta injusticia. O sea, no es que es así y bueno, hay que poner el pecho.
hay que terminar con esto. Entonces yo le mandé una frase que alguna vez, cuando era secundario, hicimos un stencil, que era una frase del mal de francés, justo ahora en la circunstancia con los franceses, que era una frase de Baudelaire y una frase de Marx, que decía, transformar la vida, dice Baudelaire, transformar la sociedad, dice Marx. Y por eso peleamos, por eso tenemos que militar. Por eso también está bueno hacer esta instancia y armar agrupaciones para hacer experiencias comunes. Han venido compañeros, por ejemplo, que quizás no comparten todas nuestras ideas. Compañeros que inclusive están cercanos a la iglesia evangélica, compañeros que por ahí todavía no ven la cuestión de los derechos de las mujeres, ¿no? Porque todavía el sentido común es la que reina. Entonces, estas instancias justamente son para reflexionar, para conocernos, para debatir, y que tienen que seguir para adelante durante todo el verano. Inclusive las diferencias políticas, por ahí como planteaban recién, con compañeros que vienen del kirchnerismo o que ven con buenos ojos todavía algunas cosas del kirchnerismo. La labor paciente que tenemos que, sobre todo de escuchar, de conocer la realidad de la clase obrera, esos relatos que los compañeros del IME nos contaban, a nosotros, digamos, nos aportó más esa experiencia en el sentido de conocer mejor la realidad, de pensar respuestas, de pensar ejemplos. Porque inclusive a mí que me toca estar en una banca como con otros compañeros que estamos en bancas parlamentarias, siempre por ahí tenemos un discurso que por ahí veo que se repite. Entonces, si esas bancas, si los compañeros que están en el SUTE, los compañeros que tienen capacidad por ahí de organización, inclusive capacidad de llegar a más escuelas, a más sectores, los compañeros secundarios que tienen no solo un montón de energía, tienen un montón de tiempo libre, aprender de esas experiencias para transmitirlas, para organizarlas, para influenciar. Creo que de eso se trata también la militancia. No solo decía, como decía Titín, de ir a pegar afiche o de ir a apoyar un conflicto. Eso está muy bien. Sino de cómo transformar toda esa rabia que nos genera de ver gente trabajando en el sol a sol, esa rabia de que te echen de un trabajo y tener que pelear para que te reincorporen y que te paguen la mitad, esa rabia que hay por la violencia machista, por el abuso que hay con los niños, etc. Esa rabia hay que transformarla en militancia para transformar la vida y para transformar la sociedad. Eso es lo que me quedó pensando de este campamento, que yo además aprovecho en transmitirle mi alegría porque recién charlaba con los compañeros de San Luis, vi que vinieron compañeros de Alvear, qué sé yo, que vinieron un montón y están de la otra punta, de otro lado, y los compañeros de San Juan que también hicieron un esfuerzo enorme para venir. Así que también quiero hacer un aplauso para todos los compañeros que han venido y han hecho un esfuerzo enorme. Compañeros, primero quiero saludar a las compañeras negras de Haití que han estado presentes y que nos contaron la dolorosa experiencia de estar padeciendo la discriminación, el racismo y la xenofobia que está tan de moda en este momento. Quería comentarles, porque nosotros como docentes también, que habemos mucho acá, y como gente de sentido común, una de las respuestas que nosotros debemos brindarles a estos compañeros y a la sociedad que los intenta discriminar o que los intenta ningunear, debe saber que nuestra historia está plagada de ejemplos de heroísmo, participación, de las luchas a la independencia, en donde los negros en la guerra a la independencia fueron fundamental, compañeros, para el triunfo y la expulsión de los españoles. El ejército de los Andes no hubiese sido posible si no hubiese sido partícipe la población negra que era mucha en aquella época, en el ejército de los Andes. Digo, otra cosa, cuando hablamos de cueca, cuando hablamos de samba, cuando hablamos de tango, cuando hablamos de candombe, es la cultura negra que tenemos presente, es el legado que nos han dado esa cultura. Por lo tanto, tenemos que tener muy en claro eso, compañeros, en las discusiones con estos racistas, con estos que discriminan, que estos que ven como extraños, en el mejor de los casos, la presencia de haitianos o de cualquier otra comunidad de Latinoamérica acá en Mendoza, por ejemplo, en Argentina y en Latinoamérica. Nos pasa esto, que no tenemos en cuenta esta cosa histórica que nos hermana, que de alguna manera no debemos olvidar. Eso por un lado. Lo otro es con relación al tema de la participación de los artistas. A mí, como experiencia desde hace más de 40 años en la actividad artística,
he podido darme cuenta de que en realidad el problema de los artistas, compañeros, es que no se sienten trabajadores. La gran mayoría de los artistas no se sienten, y ha sido una discusión permanente desde hace mucho tiempo. Y es casi una tarea muy grande poder convencer a los compañeros de que ellos no son una élite privilegiada, no son una élite aparte, sino que deben considerarse trabajadores. Por eso a veces nos cuesta tanto entender el fenómeno de la participación de los artistas en los partidos o en los movimientos revolucionarios. Eso por un lado, digamos. Ayer comentábamos justamente que en la 9 de abril hay una gran cantidad de artistas que son parte de esta agrupación, compañeros. Pero nosotros mismos a veces no valoramos eso. Tenemos que reflexionar un poco más con respecto a ese tema de cuál debe ser nuestra participación y una participación que tenemos que definir nosotros mismos como artistas. No esperar a que nos convoquen y no esperar a que nos bajen línea al respecto. Es un debate que nos debemos, nosotros mismos, los compañeros que estamos en el área artística. Y lo otro es que quería mencionarles, compañeros, y que tiene mucho que ver con todo lo que nos acaba de relatar Titín, es que la clase trabajadora, desde los comienzos de la historia, nos ha venido dando ejemplos de dignidad, de lucha, que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y no es que solamente han sido cosas en periodos históricos desde hace mucho, sino que ahora recientemente nos siguen dando lecciones respecto a cómo debemos organizarnos y cómo debemos actuar. Quería decir, porque nos acaba de llegar un comentario a través de Izquierda Diario Chilena, en la que se han cumplido 111 años de la masacre de Iquique, de la Escuela Santa María de Iquique, donde fueron masacrados más de 3.000 trabajadores. Y yo me acabo de enterar, no tenía en cuenta ese dato, y la épica de la clase obrera es increíble, compañeros. Siempre nos está sorprendiendo, aún los que conocíamos esa historia, porque fue un emblema en los años 70, en los años 60, en la cultura chilena de la nueva canción, por ejemplo, la cantata Santa María, en la cual tuvimos protagonismo y participamos, y fue prácticamente nuestro himno en aquella época. Quiero decirle, hermano, que hubo un episodio importante que hay que destacar respecto a la solidaridad del internacionalismo de los trabajadores. En aquella oportunidad de la huelga de Santa María y Iquique, que se concentraron en aquella escuela, había trabajadores peruanos, bolivianos y argentinos, y que se resistieron y se negaron a que los cónsules del Perú, de Bolivia y de Argentina los sacaran de la escuela, que les fueron a pedir por favor, porque ya sabían que lo iban a masacrar, que se retiraran de la escuela porque si no iban a vivir lo peor. Los trabajadores bolivianos, peruanos y argentinos dijeron no, con los chilenos vinimos, con los chilenos morimos, compañeros. Ese es un ejemplo increíble que nos da la clase trabajadora en Latinoamérica, en Chile, en Argentina. Ha sido siempre así, la solidaridad de los trabajadores, el internacionalismo de los trabajadores es un ejemplo que tenemos que tener siempre en cuenta. Entonces, quería destacar eso porque hace unos días nomás se cumplieron 111 años, 111 años, muy simbólico, de la masacre de Santa María de Iquique, compañeros.